Conforme pasaban los años, más países fueron sumándose al torneo y a Conmebol. Para la edición de Chile 1945, se habían integrado al torneo casi todas las selecciones de Sudamérica. La primera en integrarse al grupo inicial conformado por Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, sería la selección de Paraguay, que se integró para la edición de Argentina en 1921. Luego lo hizo Bolivia en la edición de Chile 1926. Perú se integró en el torneo, que ellos mismos organizan, en 1927. Ecuador lo hace en Perú 1939. Colombia se integra en Chile 1945, y los venezolanos fueron los últimos en integrarse en 1967, en el torneo disputado en Uruguay. Así las cosas, para Chile 1945 ya estaban integradas 9 selecciones, y con esto, se había convertido en un torneo más grande y por lo tanto más difícil de manejar y coordinar en aquellos tiempos. Al parecer, la Conmebol aún no estaba preparada o no había evolucionado como era requerido en materia organizativa, porque el torneo comenzó a caer en el desorden y la improvisación, o al menos mantuvo muchas de las prácticas del pasado, pero que con el crecimiento del torneo y el fútbol en general, comenzaron a impactar aún más. Como en años anteriores, continuaron realizándose ediciones extraordinarias del torneo sin entrega de trofeo, aunque hoy son reconocidas como oficiales por Conmebol. Continuaron las ausencias de algunas selecciones en determinadas ediciones por diferencias con el organizador en turno, entre otras cosas. El torneo cae en la irregularidad, pues se realizan ediciones a intervalos de tiempo disparejos, ya que se sale de las manos la posibilidad de que el torneo pueda realizarse cada año. Este torneo de Chile 1945 de hecho fue un torneo extraordinario del campeonato sudamericano. Además, debido a diferencias con la Federación Chilena, se rehúsan a participar las selecciones de Perú y Paraguay. La selección colombiana sí participó, pero en realidad llevaron al Junior de Barranquilla para representarlos. Los problemas continuaron en ediciones siguientes. En Brasil 1949, los argentinos decidieron no participar por problemas con la Federación Brasileña. En Uruguay 1956, hay nuevamente una edición extraordinaria del torneo, en donde no se entregó copa al campeón. Pero fue en 1959 donde se dio quizá el caso más curioso, ya que hubo 2 torneos en ese mismo año. El primero, jugado del 7 de marzo al 4 de abril en Argentina, y el segundo apenas 8 meses después en Ecuador, del 5 de diciembre al 25 de diciembre. El torneo disputado en Ecuador fue autorizado por Conmebol, por lo que los resultados se consideran oficiales. Sin embargo, el torneo no se disputó como edición oficial sino como edición extraordinaria. En medio del desorden, en el segundo torneo de 1959, hubo nuevamente inasistencias y casos como el de Brasil, que asistió con una selección de Pernambuco. Para 1975, Conmebol intenta cambiar radicalmente las cosas y dar un giro al torneo. Se anuncian cambios muy importantes. Uno de estos cambios fue el nombre. A partir de esta edición, el Campeonato Sudamericano de Selecciones finalmente pasa a llamarse Copa América. También se anuncian cambios en el formato del torneo. Hasta antes de este año el torneo se había disputado en una especie de liga donde se enfrentaban todos contra todos. En esta edición, ya con los 10 equipos de Conmebol integrados, el formato cambia. Se crea una primera fase en la que se harían 3 grupos, sin incluir al campeón, que esperaría hasta una segunda fase, en donde los ganadores de los 3 grupos se les suman para formar 4 equipos, y disputar partidos de semifinales de eliminación directa, para que por último los ganadores se enfrenten en la respectiva final. Como habrán notado, no se ha mencionado la sede de esta edición de 1975, y la razón es que otro cambio importante fue que no existiría sede fija para el campeonato, sino que todos los partidos serían de ida y vuelta, incluso los partidos de grupo. Además,
Conmebol decide establecer un intervalo fijo para la realización del torneo, y deciden que Copa América se disputaría cada 4 años. En esta edición, con todos estos cambios, la Confederación consigue un logro importante, ya que por primera vez en la historia los 10 equipos de Conmebol participan en el torneo. Si bien Venezuela, el último en adherirse, se había integrado ya en 1967, las inasistencias por el desorden no habían permitido que participasen todos en una misma justa. La Copa conservaría estos cambios en las ediciones de 1979 y 1983. Con el espíritu de lucha, la clase, la categoría que exhibió el equipo conducido por Ernesto Guerra, nuestra selección nacional. Un año antes de realizarse la Copa América de 1987, Conmebol no quiere quedarse atrás nuevamente, quiere evolucionar de acuerdo a las necesidades que el mundo del fútbol va planteando, y decide que debe hacer nuevos cambios al torneo. Con esto, se decide que el torneo volvería a disputarse cada 2 años, y a tener una sede fija a partir de su próxima edición en 1987, la cual se realizaría finalmente en Argentina. Para la elección de la sede, se establece que el torneo será rotado entre los 10 miembros de la Confederación, siguiendo un orden alfabético y comenzando precisamente con la edición de Argentina 1987. El gol de Chile. Letelier en gol Chile. Queda mirando Letelier por si acaso le marcan posición de adelanto, pero esas banderas de la U no pueden faltar. El primer ciclo de rotación de sede se completó recientemente con la Copa América realizada en Venezuela en 2007. E inició un nuevo ciclo con la edición de Argentina 2011. Con la pasión que se hizo el mundo, señala el texto oficial, se ha creado el fútbol. Aunque se ha tratado de respetar el ciclo y orden alfabético para elección de la sede, han existido algunos eventos que lo han modificado significativamente. Como por ejemplo en 1989, el torneo se le asigna a Brasil para conmemorar el 75 aniversario de la Confederación Brasileña de Fútbol. O más recientemente, según el orden en que se realizó el primer ciclo de rotación de sedes, la próxima Copa América 2015 debía disputarse en Brasil, pero debido a la Copa Confederaciones de 2013, el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, Brasil intercambia el orden con Chile, a quien le cede la organización, quedando a los brasileños como sede para 2019. A 1 Chile, el dueño de casa, el anfitrión. Los cambios introducidos al torneo le dan un nuevo auge. La Copa América crece en difusión y transmisiones televisivas, llegando a las masas y reportando por supuesto más ingresos para los organizadores. Tanto así, que por ejemplo en el 2007 se tuvo una audiencia de 530 millones de personas, solo en América Latina, y de 4.000 millones en los 185 países en que fue transmitida a nivel mundial. Pero volviendo a 1987, aquella Copa América también dejó cosas importantes dentro de la cancha, la aparición de nuevas estrellas y los ídolos de décadas recién pasadas. En Argentina 1987, sería nombrado como mejor jugador del torneo un joven debutante, un colombiano de pelo ensortijado, apodado El Pibe, Carlos Valderrama. De hecho, a lo largo de tantos años y ediciones del torneo, grandes jugadores han sido parte de Copa América, dejando su huella en la máxima justa sudamericana. Por ejemplo, un muchacho, un adolescente brasileño, que recién venía de ser campeón del Mundial de Suecia 1958, Pelé, sería nombrado mejor jugador del torneo en Argentina 1959, torneo del cual además fue el goleador al marcar 8 tantos. Y qué decir del príncipe Enzo Francescoli, quien fue nombrado mejor jugador en las ediciones de 1983 y Uruguay 1995. Todos los aplausos, todos son para el máster, para Enzo Francescoli.
pero también otros grandes jugadores han escrito su nombre con letras de oro en la historia del torneo. Hay 3 jugadores que comparten el honor de haber marcado la mayor cantidad de goles en una edición de Copa América. Con 9 goles en una misma edición están Jair de Brasil, quien los marcó en Brasil 1949, Humberto Mascio de Argentina, quien lo hizo en Perú 1957, y Javier Ambrois de Uruguay también en Perú 1957. En cuanto a la máxima cantidad de goles acumulados en total en Copa América, con 17 goles, los líderes son Norberto Méndez de Argentina, quien también fuera el goleador de la edición de Chile 1945 con 6 goles. Y Cicinho de Brasil, quien curiosamente, a pesar de sus muchos goles acumulados, nunca fue campeón de goleo de una edición en particular de la Copa América.